Así que vamos a iniciar de inmediato este tiempo de comentarios o de diálogo en torno a la evaluación integrativa. Mi expectativa es que ustedes sean quienes planteen cualquier interrogante que tengan, ¿ya? Ojalá preguntas bien específicas y no preguntas del tipo, dígame si estoy bien o estoy mal en relación a lo que han avanzado, ¿de acuerdo? Profe, nosotros teníamos una duda. Catalina, adelante. Sí, somos el grupo 6 y queríamos preguntarle por esa parte de la que viene después del diseño de la clase, la de la rúbrica, si no me equivoco. O sea, que lo tomamos como rúbrica, como lo que vamos a evaluar de los estudiantes. Y eso fue lo que mayoritariamente pusimos, pero no sabemos si eso está bien De acuerdo, o como en qué iba enfocada esa parte. ¿es el grupo 6 de la sección 1 o sección 2? No, el otro. Tiene No que... esos grupos, los que hay hasta como un grupo 15. La sección 2 creo. sección 2, grupo 6. Sí, hay 6. Bueno, lo primero que les quiero decir en relación a cualquier duda que tengan respecto de cómo completar o cómo responder frente a un ítem, es que la referencia que ustedes tienen que consultar es la rúbrica, ¿de acuerdo? La rúbrica del trabajo. Y si vamos a ver la rúbrica de la evaluación integrativa, lo único que aparece relacionado con justamente ese apartado que tiene que ver con los indicadores de evaluación es algo que se señala en esta subdimensión. Espero que estén viéndolo en la pantalla. Dice Sí, profe. diseño de actividades. Y aquí aparece mencionado que las estrategias e indicadores de evaluación proporcionan la información clave sobre el desempeño esperado de los y las estudiantes en relación a los conocimientos, habilidades y actitudes. Este elemento que está señalado en esta parte de la rúbrica es lo único que hay que cubrir o aquello con lo que hay que cumplir en este apartado que ustedes mencionan. Entonces, cuando yo evalúe el trabajo, cuando yo mire lo que ustedes están proponiendo, este apartado relacionado con los indicadores de evaluación lo tengo que mirar inevitablemente en relación con la secuencia de actividades que ustedes están proponiendo, porque fíjense que el indicador es más amplio, dice diseña una secuencia de aprendizaje que incluye la narración detallada de las actividades propias de cada momento de la clase, evidenciando cómo la transposición didáctica permite la progresión de los aprendizajes. Y luego continúa con la parte que ya leímos sobre los indicadores de evaluación. Entonces, el criterio general aquí es que, en primer lugar, para la construcción de sus respuestas, ir a mirar lo que dice la rúbrica. Y en segundo lugar, a partir de lo que dice la rúbrica, considerar cuál va a ser el alcance o el rol que juega su respuesta en la evaluación que yo haga. Así es que la clave en este caso particular es ser capaces de declarar algún indicador de evaluación o alguna estrategia evaluativa. Perfectamente bien podría ser una rúbrica si a usted le parece pertinente diseñarla y proponerla, o bastaría a lo mejor con un listado de indicadores de evaluación que sean coherentes con las actividades que los estudiantes hacen o se supone que van a hacer en la clase. Esa es la clave de este indicador de la rúbrica y que tiene que ver justamente con el apartado que pregunta Catalina, que tiene que ver justamente con indicadores de evaluación asociados a la clase diseñada. ¿Profe? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Oiga, tenía varias dudas respecto a la prueba, a modo general, eso sí. Lo que pasa es que en los otros ramos nosotros hemos usado objetivos de aprendizaje priorizados. ¿No es necesario? ¿Uno puede elegir cualquier objetivo de aprendizaje? Camila, no le entendí la pregunta. Es que en los otros CPC de las otras asignaturas hemos trabajado con objetivos de aprendizaje priorizados. Priorizados. Sí. Quería saber si acá uno puede elegir cualquier objetivo de aprendizaje de cualquier unidad y curso. Sí, en el caso nuestro vamos a poder escoger cualquier objetivo de aprendizaje, no necesariamente priorizado. Ya. Mi otra consulta, aprovechando,
que le había mandado un correo, pero como no le contestó, se le ha dado el tiro, porque la justificación de cada momento de la clase debe ser igual como la tercera evaluación, es decir, planteando los momentos como por ejemplo de exploración, después de integración de nuevas ideas, tiene que ser como la misma estructura. Voy a tratar de contestar a su pregunta en un minuto más, después de terminar el comentario a Catalina, ¿de acuerdo? Ah, disculpe, pensé que había Porque terminado. o sea, yo creo que efectivamente es una pregunta un poco más amplia y, y podemos detenernos un poquito más en eso. Y está relacionado con lo que preguntaba Catalina. Entonces, les decía primero, en torno a los indicadores de evaluación, la clave es que aquí ustedes describan qué es lo que van a observar en el desempeño de sus estudiantes para recoger evidencia acerca de su aprendizaje. Y por lo tanto, lo que tienen que escribir aquí justamente son puede ser algún instrumento, como una rúbrica, o pueden ser un listado de indicadores de evaluación, que son aquellos que ustedes utilizarían para medir o para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes durante la clase, el desempeño de sus estudiantes durante la clase. Por lo tanto, hay que pensar en indicadores bien concretos y por supuesto, directamente vinculados con con las actividades que hacen durante la clase. Una posibilidad es considerar indicadores explícitos, puede ser un listado, o puede ser un par de indicadores. Aquí no hay un número predeterminado de indicadores de evaluación. Y pueden complementar esa información con lo que podríamos llamar la estrategia de evaluación, donde pueden ustedes mencionar los instrumentos que van a utilizar para, para, para hacer la medición, digamos, de esos indicadores. Entonces, por ejemplo, vamos a leer una de las respuestas que tiene aquí el grupo de Catalina. Dice que, en primer lugar, los alumnos deberán demostrar que lograron realizar con efectividad la actividad propuesta en el desarrollo, respondiendo la mayoría de las preguntas correctamente, además de efectuar el sistema solar con todos sus componentes, demostrando un gran dominio del contenido. En toda esta descripción, yo lo que encuentro son, diría, menciones, una mención indirecta a un instrumento que parece ser es una guía compuesta por una serie de preguntas. Pero en esa mención de la guía con una serie de preguntas no se hace referencia a ningún indicador de evaluación. Lo que están diciendo es, tienen que completar la guía correctamente. Me parece que eso no es un buen criterio de evaluación o indicador de evaluación. Conviene que explícitamente sean bien concretas en señalar qué es lo que esperan que el estudiante demuestre. Y en ese sentido, pensar en el contenido que tiene que dominar. Un mejor ejemplo uno lo encuentra en la segunda parte de esta descripción, donde está un segundo instrumento que tiene que ver con efectuar el sistema solar. Aparentemente, lo que quieren decir acá es que van a representar el sistema solar de algún modo. Convendría ser más claro en el lenguaje. ¿Cuál es el instrumento aquí? ¿Es una dramatización? ¿Es una maqueta del sistema solar? ¿Es un dibujo? ¿Una representación O gráfica? sea, sí, es o sea, lo que queremos hacer es que ellos en unas hojas hagan el sistema solar, pero con plasticina. De acuerdo. En ese caso, entonces, ustedes esperan que el estudiante construya un modelo concreto o con material concreto del sistema solar, o construye el modelo del sistema solar utilizando plasticina y incluyendo todos sus componentes. Ese sería el indicador de evaluación. Lo que ustedes van a observar es que cada uno de los estudiantes construya un modelo concreto del sistema solar utilizando plasticina, en el cual aparecen representados todos los componentes, incluido el Sol y los planetas. ¿De acuerdo? Ese sería yo creo que allí sí tenemos una mejor descripción, porque tenemos el instrumento, en este caso el modelo del sistema solar, y tenemos el indicador de evaluación, en el sentido de que el sistema solar está representado con todos sus componentes. Si el estudiante logra hacer eso, entonces vamos a tener una buena evaluación del estudiante. Si es que hay una representación incompleta, por supuesto la evaluación va a ser acorde con eso.
Así es que en eso que yo leí de este grupo como ejemplo, diría que habría que mejorar la descripción de la primera parte, ser más claro, más explícito en relación con el tipo de instrumento que se está utilizando y el indicador o los indicadores de evaluación que están asociados a ese instrumento. No basta con decir responden al cuestionario correctamente. La cuestión aquí es, ¿qué es lo que mide ese cuestionario? Por ejemplo, reconoce o nombra todos los componentes del sistema solar. El estudiante es O capaz. sea, profe, es que la idea es que ellos hagan este sistema solar y después de que lo hagan, porque pusimos que iba a ser como una actividad en parejas. Después de que lo hagan, queremos que respondan, son como 3 o 4 preguntas nomás, pero así como para comentarlas entre ellos. De Como por acuerdo, ejemplo, ¿qué planeta pensaban que era el más grande o cuál es el que está más cerca del Sol? Esas cosas así. de acuerdo, pero el punto es, si ustedes le preguntan eh, cuál es el planeta que es que es el de mayor tamaño en el sistema solar, entonces supongo yo que esa pregunta la están haciendo porque quieren saber si el estudiante reconoce que el planeta de mayor tamaño en el sistema solar es Júpiter. Entonces el indicador de evaluación es que el estudiante es capaz de reconocer que el planeta de mayor tamaño en el sistema solar es Júpiter, ¿ya? Profe, entonces nos recomienda hacer una rúbrica en base a como desglosando lo que queremos que haga el estudiante. O sea, primero que construya este sistema solar adecuadamente, luego que lo caracterice con sus componentes y lo que va de cada uno de estos planetas. Yo creo que sería bueno una rúbrica. Sí, puede ser, Natalia, que puede ser una rúbrica o puede ser una lista de cotejo. Lo importante es que ustedes expliciten cuáles son los indicadores de evaluación asociados a los instrumentos que van a utilizar. A lo mejor digamos, están pensando en una única actividad, por decir así, que incluye la presentación de la maqueta, y esa presentación se supone que los estudiantes tienen que ser capaces de reconocer algunas características del sistema solar, y en ese caso a lo mejor sí es pertinente pensar en una rúbrica para todo el proceso, considerando la construcción de la maqueta, considerando la descripción de los componentes, considerando la caracterización de alguno de ellos. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad sería pensar en dos instrumentos distintos y hay un cuestionario y está la maqueta. En cualquier caso, ustedes pueden decir, los estudiantes responden a un cuestionario cuyo propósito es evaluar qué cosa. Y ahí es importante señalar cuál es el indicador de evaluación. Y lo mismo en torno a la maqueta. Pero lo central finalmente es que quede muy claro qué es lo que ustedes van a mirar en la clase como desempeño de los estudiantes. Tienen que siempre tener presente que las actividades que ustedes proponen realizar en el diseño están asociadas a algún desempeño del estudiante. Y eso es lo central, porque allí se va a manifestar el aprendizaje. Y por lo tanto hay que ser capaz de precisar de manera concreta qué es lo que se va a mirar, qué es lo que se va a observar para poder decidir o para poder evaluar justamente los resultados. Alexandra, Profe, tengo otra duda. ¿es sobre lo mismo? No, es como más, no sé, general sobre el trabajo, no sobre como lo que vamos a hacer. Ya, entonces espérenme un segundo, Catalina, porque me Ah, parece sí, que sí, sí. Camila tenía otra duda antes que dejamos pendiente. Y me parece que la duda de Camila, no la escuché con mucha claridad, pero me parece que la duda de Camila tenía que ver con esta parte del trabajo que corresponde propiamente al diseño de la clase, a la descripción de lo que ocurre en la clase. En el taller 3 yo les pedí una forma más estructurada de presentar el diseño, porque les pedía mencionar actividades clave de cada uno de los 3 momentos, señalando su propósito didáctico, su finalidad didáctica, a la luz de lo que estudiamos en su minuto, que se llamaba el ciclo de aprendizaje constructivista. Y luego, en ese mismo diseño, les pedía relevar explícitamente algunas preguntas que ustedes le harían a los estudiantes y señalando el propósito de cada pregunta, tanto para la finalidad didáctica
como para el propósito de las preguntas, teníamos digamos, un marco de referencia. Es decir, yo esperaba que ustedes consideraran ese marco de referencia según les señalé. Por una parte, las fases del ciclo de aprendizaje constructivista que estaban predefinidas y los tipos de propósito para algunas preguntas que planteaban. No había que ir más allá de eso, ¿de acuerdo? En este diseño en particular, de la evaluación integrativa, no hay esa estructura. Por lo tanto, es más libre en el sentido de que ustedes pueden definir de qué manera van estructurando, van organizando la clase. Sin embargo, por los indicadores de evaluación de la rúbrica, lo importante aquí es que quede muy claro cómo va progresando el aprendizaje de los estudiantes. Y en ese sentido, mi recomendación es que vuelvan a mirar el ciclo de aprendizaje constructivista, tomen la retroalimentación que puedan haber recibido en el taller 3, y a partir de eso traten de estructurar una clase que siga aproximadamente ese camino, el camino del ciclo de aprendizaje constructivista. Creo que eso va a facilitar su trabajo de diseño y especialmente podría favorecer la evaluación en términos de la coherencia, porque varios de los aspectos que se mencionan en la rúbrica tienen que ver justamente con la coherencia de la propuesta. Entonces, no es necesario que en la descripción de lo que ocurre en la clase ustedes anoten exactamente lo mismo que anotaron en el taller 3. Pero sí es importante que incluyan las actividades que están ocurriendo o que van a realizar, las preguntas que les podrían hacer, que ustedes le podrían hacer a sus estudiantes y qué es lo que esperan que vaya ocurriendo en el itinerario de la clase. Déjenme mirar un par de indicadores de la rúbrica que tienen que ver con esto. Bueno, en cuanto al diseño, la primera parte es muy semejante a lo que ya hicieron en el taller 3. Yo no les voy a pedir más que eso y está prediseñado en el archivo. Objetivos de aprendizaje curriculares asociados a la unidad didáctica y metas específicas de la clase. Por supuesto, aquí es importante tener presente la coherencia entre las metas y los objetivos de aprendizaje curriculares, tratando de darle cobertura a todos los elementos o los tipos de contenido, conceptual, procedimental y actitudinal. Luego, en cuanto a al diseño propiamente, que era la página o el apartado que estábamos revisando, bueno, había un indicador que ya miramos antes, a propósito de los indicadores de evaluación. Aquí fíjense que la clave está en la narración detallada de las actividades propias de cada momento de la clase. Esto es, como dice allí, una narración, que es lo que esperan que vaya ocurriendo. Pueden inspirarse, pueden emular lo que vieron en algunos diseños de clase, en alguna de la, me parece que en el taller 2, ¿cierto? Yo les propuse analizar diseños de clases, ahí tienen una fuente de inspiración para ver de qué manera ir organizando esta narración. Ese es el tipo de planificación que están aquí elaborando. Tratando de evidenciar cómo la transposición didáctica permite la progresión de los aprendizajes. En esta parte es clave justamente tratar de ser coherente con alguna forma de concebir el logro de los aprendizajes. Y ahí es donde resulta muy útil el ciclo de aprendizaje constructivista, que parte con un momento de exploración, después de la exploración un momento de introducción de nuevas ideas, después de la introducción de nuevas ideas un momento de síntesis y finalmente un momento de generalización. Mucho cuidado en el caso del ciclo de aprendizaje constructivista, mucho cuidado con confundir lo que muchos de ustedes llaman activación de ideas previas o de conocimientos previos con la oportunidad para explorar las ideas previas de los estudiantes. En varios casos, varios talleres, en el caso del taller 3, algunos grupos proponían, por ejemplo, activar los conocimientos previos a través de un video. Y el video lo que hace es entregar información. Por lo tanto, en esos casos, probablemente no estamos realizando un trabajo de exploración o no estamos ofreciendo una oportunidad de exploración a los estudiantes.
Lo que estamos haciendo en realidad es entregarle información o entregarle nuevos puntos de vista. Piensen, mi sugerencia aquí es que piensen que lo que ustedes hacen siempre mediante el diseño de actividades es ofrecer oportunidades para que a los estudiantes les ocurra algo, ¿ya? Porque esa es la clave. Entonces, lo primero es ofrecer oportunidades para que los estudiantes exploren a partir de sus ideas previas. Luego, oportunidades para que los estudiantes conozcan nuevas formas de interpretar, nuevas formas de describir un fenómeno. Después, oportunidades para que los estudiantes hagan una síntesis entre lo que creían y lo que se les está informando como algo nuevo. Y finalmente, oportunidades para que los estudiantes apliquen lo aprendido o extiendan lo aprendido a un contexto distinto. Y otro aspecto relacionado con esta parte de la clase, también asociado con la narrativa, tiene que ver con una narración detallada de la interacción pedagógica, incluyendo las acciones y posibles preguntas formuladas por el profesor. De nuevo, entonces, aquí dentro de la narración, en un relato continuo, ustedes van señalando qué es lo que el profesor pregunta, qué es lo que la profesora les indica o les instruye a sus estudiantes. Por supuesto, es importante tener presente el ejercicio previo del taller 3, pensando en el tipo de preguntas que van a hacer. Ojalá sean preguntas abiertas, que estén centradas en el sujeto, que permitan generar diálogo productivo, y eso de alguna manera va a estar recogido a través de esta parte del indicador. Las preguntas son coherentes con los distintos momentos de la clase y su diseño es adecuado en términos de estructura y finalidad. Por ejemplo, si al inicio de la clase le preguntamos, digamos, al inicio de la clase proponemos una actividad para ofrecer oportunidad para que los estudiantes exploren un fenómeno a partir de sus ideas previas. Y la pregunta que nosotros hacemos es, por poner un caso concreto, ¿qué es la masa y el volumen? ¿O en qué se diferencian la masa y el volumen? Entonces esa pregunta no es consistente o no es coherente con el momento de la clase, porque en ese momento de la clase estamos esperando que ellos expresen sus ideas previas o enfrenten un fenómeno a partir de sus ideas iniciales. Y si yo les pregunto en qué se diferencia la masa del volumen, estoy asumiendo que ellos tienen que dar una respuesta esperada o una respuesta correcta, porque es una pregunta cerrada que tiene el foco o que está planteada desde la perspectiva del contenido. Así que cuidado con esas sutilezas, digamos. Cuando formulen preguntas, traten de que vayan en línea con la progresión del aprendizaje de la clase. Espero que eso le sirva más o menos a Camila en torno a la duda que ella tenía hace unos minutos atrás. Y creo que Catalina tenía otra pregunta. Profe, parece que mi audio no está muy bueno y las preguntas que tenía se las escribí en el chat. Déjeme revisar algunas preguntas, a ver. Sí, bueno, yo le decía ya que es importante que escriban las preguntas. En este caso no hay un indicador, en esta rúbrica no hay un indicador que diga algo así como plantea preguntas para cada momento de la clase. Lo único que dice el indicador es que desarrolla una narración detallada de la interacción pedagógica, incluyendo las acciones y posibles preguntas formuladas por el profesor. ¿Se fija? Las preguntas son coherentes con los distintos momentos de la clase. Entonces, si es que usted formula preguntas, bueno, en general como profesores y profesoras hacemos preguntas en cualquier momento, digamos, al inicio, el desarrollo y el cierre. Sería raro que no hubiera preguntas en algún momento. Pero no es un requisito que las haya en todo momento, ¿de acuerdo? Para esta evaluación. Lo importante es que si usted las hace, por ejemplo, al inicio, esas preguntas sean coherentes con lo que está pasando al inicio de la clase. Si las hace en el desarrollo, que esas preguntas sean coherentes con lo que está pasando en el desarrollo, y así sucesivamente. Ya les decía que pueden trabajar el mismo OA del taller 3 porque no voy a considerar que necesariamente se aboquen a objetivos de aprendizaje priorizados. En este caso por mi parte voy a priorizar la coherencia del diseño y si es que
les parece bien trabajar con el mismo OA del taller 3, no hay ningún problema, porque así pueden recoger la retroalimentación que les hice. En estricto rigor no es necesario crear material de trabajo como guía o PPT, lo importante es que esté bien descrito la actividad que van a realizar los estudiantes. Por ejemplo, si ustedes colocan al inicio de la clase, los estudiantes ven un video sobre las plantas, esa descripción no es una buena descripción o no es una narración detallada de lo que está pasando en la clase, porque el video sobre las plantas puede ser cualquier cosa. Entonces pueden decir que los estudiantes ven un video cuyo contenido es, por ejemplo, el proceso de germinación de las semillas de una planta. Un video breve, caracterizarlo muy brevemente, de manera que no sea necesario ver el video o adjuntar el video, pero sí queda claro qué es lo que los estudiantes están recibiendo como información en ese momento de la clase. Luego se presenta una serie de diapositivas cuyo contenido central es informar sobre tal y tal aspecto. Por ejemplo, las partes y función de la hoja, el tallo, el fruto, la flor. Con esa descripción es suficiente, no es necesario que hagan el PowerPoint y que lo adjunten, porque lo que me interesa es que la narración sea suficientemente detallada para poder comprender qué es lo que está pasando en la clase. En el caso del video, bueno, la verdad es que no hay un indicador de evaluación que esté asociado a la participación de todo el grupo. Yo esperaría que tengan una participación en conjunto, pero probablemente si eso se manifiesta a través de una única persona que realiza la simulación, no hay problema, en el sentido de que no voy a suponer que solo una persona trabajó. De todos modos entiendo que si a una persona le toca representar el rol de profesora en la grabación, supondré que sus compañeras y compañeros han aportado en el diseño de la clase, han hecho ensayos y han retroalimentado y criticado lo que cada una le tocó hacer, por lo tanto, no es necesario que todos los integrantes aparezcan en la grabación. ¿Profe? Sí, dígame. Si usamos el mismo A, ¿puede ser el mismo como tipo de actividad o tiene que ser algo diferente? ¿A qué se refiere con el mismo tipo de actividad? Por ejemplo, si yo quiero usar la misma planificación que usé en la actividad 3, ¿puedo hacerlo o debo cambiarla pero usando el mismo A? No, puede usarla, claro, sí. Por eso yo les decía cuando les presenté el taller 3 que mi idea era que le sirviera como un ensayo o una preparación para la evaluación integrativa, para que no sea un trabajo doble, sino que en este caso aprovechen el eventual aprendizaje a partir del taller 3 para mejorar y para ofrecer algo más completo y más detallado en la evaluación integrativa. Así que pueden recoger esa misma planificación. Por supuesto, como el formato ahora es distinto, entonces tienen que transformarlo a una narración detallada de la interacción pedagógica, ¿ya? Ya, profe, gracias. Bueno, nos quedan creo que 5 minutos, no nos vamos a extender a otra sesión, así que si alguien... Profe, yo tengo la última duda. La última. Dígame. Es que la queríamos pegar la parte del análisis del contexto de escuela y todas esas cosas, esos textos que ya los tenemos hechos, pero no nos queda bien en la presentación, como que nos ocupa mucho espacio y queda hacia abajo. Entonces no sé qué podríamos hacer, le bajamos a la letra y no se podía igual, no se ve, como que queda un espacio abajo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué tan extenso es eso? ¿Por qué queda tan fuera del marco? Es una plana y como un párrafo más pero no alcanza ni siquiera 2 planas. Bueno, Ayer lo pegué y después lo saqué porque era mucho, entonces no sé qué puedo hacer. Bueno, una recomendación muy práctica es que lo primero que haga es lo pegue sin formato. ¿Usted conoce la combinación de teclas para pegar datos copiados?
No. Lo pegué así, lo saqué, lo copié y lo pegué y listo. ¿Y cómo lo pegó? ¿En editar, pegar? Ahí, sí. Claro, fíjese que aquí a la derecha dice control y B corta, control V. Esas son las teclas control V. Si usted Yo lo pega, hago quieto. si usted pega directamente con esa combinación de letras, o sea, de teclas, se pega el texto con el formato original. Mi sugerencia es que lo pegue sin formato. Lo puede pegar con control, la tecla mayús, que es la flechita para arriba, o shift, y la B corta. Y entonces el texto se va a pegar sin formato. Es posible que allí desaparezcan algunos espacios Ah, ya, profe. al pegar. Ya, muchas gracias. Y en segunda instancia puede reducir la letra un par de puntos. Y si es que queda muy fuera del marco, no se preocupe porque de todos modos yo puedo luego verlo todo, ¿de acuerdo? Ya, profe. Gracias. Lo que sí les pido es que no se excedan en el contenido demasiado, es decir, por eso yo coloqué aquí una diapositiva tamaño 10, porque no quisiera leer 3 diapositivas con la misma información. Así que si está muy extenso su texto, hagan una edición y traten de acotarlo a este margen. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Profe, entonces podemos agregar otra diapositiva No, no puede agregar en otra esa parte, diapositiva. la primera. No puede agregar otra diapositiva. Lo que Solo puede... en la parte de la planificación. ¿Cómo? Solo en la parte de la planificación se puede agregar. No puede agregar. Tiene que acotarse a la extensión. Pero dice que sí hay. Ahí decía que sí. Ah, perdón, sí, tiene razón, lo había considerado. Duplicar esta diapositiva, tiene razón. Solo en este caso podrían extenderse un poco más. Ya, profe. Tiene razón, es la única diapositiva que consideré duplicar en el caso de que quisieran hacer una descripción más extensa. Pero yo pienso que no es, aquí en este trabajo no es importante la extensión, lo importante es la precisión, la claridad, la coherencia de lo que se propone, ¿ya? Por lo mismo, tampoco piensen en que es necesario hacer muchas preguntas. Lo central es que las preguntas sean las precisas, las que permitan mayores posibilidades de desarrollo del trabajo, de diálogo con los estudiantes y así sucesivamente. ¿Alguien tiene alguna última pregunta antes de terminar? Nos quedan solo, bueno, un minuto creo. Aprovecho de comentarle a quienes no lo han visto, en el caso de la sección 2 pude durante la mañana finalizar la evaluación del taller 3, así que está actualizada la retroalimentación en sus respectivos trabajos y también está publicada y actualizada la planilla de notas, ¿ya? Si hay algún caso pendiente de que no haya respondido previamente, lo tengo que revisar ahora y espero que tengan novedades a más tardar, bueno, el lunes, ¿cierto? Y por último, creo que durante las próximas horas también voy a actualizar el sistema de notas en la universidad, o sea, el sistema oficial de la universidad. Creo que va a finalizar la sesión, así es que no me queda más que desearles buena suerte con el trabajo. Y bueno, cuídense, aprovechen el tiempo y estamos en contacto. Profe, yo tengo una pregunta, nada que ver a la clase, pero sí de la taller 3, es cortita. Si me la alcanza a ¿Se hacer, escucha? dígame. Sí, lo que pasa es que quería saber si se aproxima la nota cuando usted suma por ejemplo, nosotros tuvimos 6,7 de su nota y un 7 en la autoevaluación, que es el 20%. Yo saqué el cálculo y daba un 67,6. ¿No se aproxima a 6,8? ¿Quedan 6,7? Estoy usando el cálculo de la planilla de Excel, así es que, no, o sea, del Drive, así es que no me he fijado si aproxima o no aproxima. Ya. Voy a chequear si hay alguna diferencia sustantiva, pero por ahora voy a dejar lo que está publicado en la planilla porque son los cálculos automáticos de ahí. Ya, gracias, profe. Ya.
Ya, gracias Camila. Bueno, cuídense mucho, que estén bien. Ánimo con todo, queda poco. Todo, profe, gracias. Chao.